El sonido de cristal haciéndose añicos contra la pared de mármol resonó por los pasillos de la imponente mansión en Córdoba, Argentina. Ricardo Montesinos Soler, de 42 años, permanecía de pie ante los destrozos del jarrón que momentos antes decoraba su despacho, con las manos temblando no de arrepentimiento, sino de una rabia que ya no podía controlar. El sol de la mañana cordobesa se filtraba a través de las cortinas de seda francesa, iluminando crudamente su rostro marcado por el dolor que un año entero no había sido suficiente para aliviar. La secretaria llamó tímidamente a la puerta del despacho. «Señor Ricardo, el señor Marcelo está en la línea 2, sobre la reunión con los proveedores de Veracruz. Diga que estoy ocupado», respondió con voz áspera, sin volverse. «Por cierto, cancele todas las reuniones de la semana. Que Marcelo lo resuelva todo. Siempre era así desde que Marina se fue». Marcelo Agustín Ferrer, su socio desde hacía 15 años, había asumido gradualmente todas las responsabilidades del imperio alimentario que construyeron juntos. Las industrias Soler Ferrer, especializadas en condimentos y conservas, seguían prosperando a pesar de que Ricardo había abandonado prácticamente el liderazgo activo de la empresa. Los empleados de la mansión caminaban de puntillas por los pasillos de mármol blanco, evitando cualquier ruido que pudiera despertar otra de sus explosiones. La ama de llaves, doña Carmen Rosa Olivas, una señora de 60 años que trabajaba para la familia desde hacía más de 2 décadas, observaba con creciente preocupación el comportamiento autodestructivo de su patrón. «Doctor Ricardo», se aventuró a decir entrando en el despacho con una bandeja de café, «usted necesita alimentarse adecuadamente. Estoy preocupada». Él finalmente se volvió, y doña Carmen pudo ver las profundas ojeras que marcaban su rostro, antes siempre bien cuidado. El cabello castaño, ahora con algunas canas prematuras, estaba desaliñado. La barba sin afeitar contrastaba con el Ricardo elegante que Marina tanto admiraba. «Doña Carmen, ¿cuántas veces tengo que repetir? No quiero que me molesten, y sobre todo no quiero que contraten más empleados sin mi autorización. Esta casa ya tiene demasiada gente». La ama de llaves suspiró, recordando los tiempos en que aquella mansión resonaba con las risas de Marina y los amigos que siempre visitaban a la pareja. Las fiestas elegantes en el jardín, las cenas íntimas en el balcón que daba vista a los cafetales que se extendían hasta el horizonte. Todo eso se había transformado en un recuerdo doloroso. «Señor, sé que no quiere oír esto, pero Marina no querría verlo así. Ella siempre decía que la vida... ¡No!». La explosión fue tan súbita que doña Carmen dio un paso atrás. «No mencione a Marina. No me diga lo que ella quería o dejaba de querer. Nadie entiende el dolor que siento, nadie». El pesado silencio se instaló en el despacho. Por la ventana, Ricardo podía ver los jardines que Marina cuidaba personalmente, ahora impecablemente mantenidos por los jardineros, pero vacíos de su presencia. Cada rosa blanca plantada por sus delicadas manos era una puñalada en su corazón. Marina Beltrán Soler había partido una mañana lluviosa, hacía exactamente 13 meses. Un accidente en la carretera cuando regresaba de Buenos Aires, donde había ido a elegir los últimos detalles para la reforma de la biblioteca de la mansión. Ella quería transformar ese espacio en algo especial, donde pudieran leer juntos las tardes de domingo. El proyecto quedó inconcluso, al igual que tantos sueños que compartían. «Doctor Ricardo», doña Carmen insistió con delicadeza, «sé que es difícil, pero la vida continúa. Y Marina, salga». Su voz salió baja, controlada, más amenazadora que cualquier grito. «Salga de mi despacho. Y no vuelva con sus filosofías baratas sobre cómo debo vivir mi vida». Doña Carmen colocó la bandeja sobre la mesa de caoba y se dirigió a la puerta. Se detuvo un momento, la mano en el marco, y se volvió una última vez. «Señor, he contratado a una nueva empleada para la cocina. La anterior renunció la semana pasada. Dijo que no soportaba más el ambiente pesado de la casa. Esta nueva muchacha empieza mañana». El rugido de rabia que siguió hizo temblar los cristales de la araña. «Dije que no quería empleados nuevos. ¿Cómo se atreve a desobedecer mis órdenes?».
Porque alguien necesita ocuparse de las comidas, señor, y porque, quiéralo o no, esta casa necesita vida de nuevo. Marina no perdonaría si lo dejara languidecer así. La mención del nombre de Marina hizo que Ricardo avanzara hacia doña Carmen, pero la ama de llaves se mantuvo firme. Había conocido a aquel hombre cuando era solo un joven ambicioso que cortejaba a Marina. Había visto el amor genuino entre ellos florecer a lo largo de los años. No iba a renunciar a él ahora. Si esa empleada pisa esta casa, la despido en el acto. ¿Está entendiendo, doña Carmen? En el acto. Ya veremos, doctor Ricardo, ya veremos. La ama de llaves salió, dejando a Ricardo solo con su rabia y sus recuerdos. Se dirigió a la ventana que daba vista a la entrada principal de la propiedad. Los portones de hierro forjado, con las iniciales MS entrelazadas en homenaje a Marina, brillaban bajo el fuerte sol del interior cordobés. A lo lejos podía ver a los trabajadores en las plantaciones de café que se extendían más allá de los jardines de la mansión. Aquellas tierras habían pertenecido a la familia Soler por 3 generaciones, pero fue con Marina a su lado que Ricardo transformó el negocio familiar en un imperio. Ella había sugerido la diversificación hacia condimentos y conservas, aprovechando la ubicación estratégica de Córdoba y su proximidad con los grandes centros de distribución. El dolor de su ausencia era físico, como si parte de su cuerpo hubiera sido amputada. Cada rincón de aquella mansión resonaba con recuerdos de ella. El piano de cola en el salón, donde Marina tocaba Chopin en las noches de invierno, la biblioteca inconclusa, con las estanterías que ella había elegido personalmente en Buenos Aires, el jardín de rosas blancas que florecía todos los años, puntual como la llegada de la primavera. Ricardo se sirvió una dosis generosa de whisky escocés, ignorando el hecho de que aún no eran las 10 de la mañana. El alcohol le quemó la garganta, pero no logró amortiguar el dolor que llevaba en el pecho desde aquella mañana lluviosa cuando recibió la llamada que cambió su vida para siempre. Los negocios seguían prósperos, irónicamente. Marcelo era un gestor competente y la empresa prácticamente se administraba sola. Pero Ricardo había perdido el interés por todo lo que antes lo motivaba. Las reuniones parecían interminables. Los números en los informes ya no tenían sentido. Los elogios de los clientes sonaban vacíos. Su lealtad a la memoria de Marina se había convertido en obsesión. El dormitorio de la pareja permanecía exactamente como ella lo había dejado, su ropa aún colgada en el armario, sus libros abiertos en la misma página donde había dejado de leer. Los empleados habían recibido instrucciones de mantener todo intacto, como si ella fuera a volver en cualquier momento. El teléfono sonó, interrumpiendo sus sombrías reflexiones. Era Marcelo de nuevo. «Ricardo, necesito que firmes algunos contratos. Es sobre la expansión al Caribe colombiano, ¿recuerdas? Marina siempre decía que...» «No me hables de Marina», Ricardo interrumpió bruscamente. «Y no me molestes más hoy. Resuélvelo todo tú mismo. Hombre, esto no puede seguir así. Hace más de 1 año. Necesitas recuperarte, volver a vivir». «¿Recuperarme?» La risa que escapó de los labios de Ricardo fue amarga. «Tú no entiendes nada, Marcelo. Marina era mi vida. Sin ella, nada más importa. ¿Y crees que eso es lo que ella querría? ¿Verte destruyéndote así?» La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Era exactamente el tipo de cuestionamiento que Marina haría. Ella siempre fue práctica, optimista, creía que la vida era para ser vivida plenamente. Pero aceptar eso significaría traicionar su memoria, seguir adelante como si ella nunca hubiera existido. «No me llames más hoy, Marcelo. Estoy colgando». Ricardo tiró el teléfono sobre la mesa con la fuerza suficiente para que la base se rompiera. Otro objeto destruido en su furia autocompasiva. Doña Carmen seguramente se encargaría de la sustitución, así como lo había hecho con tantos otros objetos que él rompía en sus ataques de rabia. El resto de la mañana pasó en un borrón de recuerdos dolorosos y bebida. Ricardo revivió mentalmente cada detalle del último día que pasó con Marina. El desayuno en el balcón, cuando ella mencionó los planes para la biblioteca. El beso de despedida, que él le había dado distraídamente mientras revisaba correos electrónicos en el móvil.
Si hubiera sabido que sería el último... Cuando el sol del mediodía iluminó cruelmente el despacho, Ricardo ya estaba en su cuarto ataque de furia. Había roto un portarretratos, tirado algunos libros contra la pared y derribado una escultura de bronce que Marina había comprado en un viaje a Italia. Fue en ese momento de autodestrucción completa que doña Carmen apareció nuevamente en la puerta, esta vez acompañada de una figura que hizo que Ricardo detuviera de inmediato sus acciones destructivas. La mujer que estaba al lado de la ama de llaves tenía aproximadamente 30 años, cabello dorado que captaba la luz del sol como oro derretido y ojos de un verde profundo que lo miraban sin ninguna señal de intimidación. Vestía ropa sencilla pero impecablemente limpia y llevaba una pequeña maleta de cuero marrón que parecía haber visto mejores días. «Doctor Ricardo», dijo doña Carmen con voz firme, «esta es Isabela Fernanda Salas, la nueva empleada de la cocina que mencioné». Ricardo sintió la rabia explotar nuevamente en su pecho. «Dije que no quería», comenzó a gritar, avanzando hacia las dos mujeres, pero Isabela no retrocedió ni un centímetro. Al contrario, dio un paso al frente y lo miró directamente a los ojos. «Buenos días, señor Soler. Doña Carmen me explicó la situación y comprendo perfectamente su reticencia a aceptar cambios. Perder a alguien que amamos es devastador. Lo sé por experiencia propia». La franqueza de su respuesta dejó a Ricardo momentáneamente desarmado. Esperaba sumisión, miedo, quizás hasta lágrimas ante su explosión. Pero esta mujer permanecía tranquila, casi serena, como si las tormentas emocionales fueran algo con lo que estaba acostumbrada a lidiar. «Usted no sabe nada», logró responder, aunque con menos convicción de lo que pretendía. «Y está despedida. Coja sus cosas y salga de mi propiedad. Comprendo su dolor, señor Soler, pero no acepto ser tratada con falta de respeto por ello. Si decide darme una oportunidad, prometo que no se arrepentirá. De lo contrario, me iré sin crear problemas». La respuesta de Isabela fue dicha con tal dignidad que Ricardo se vio momentáneamente sin palabras. Había algo en su postura, en la manera en que mantenía la cabeza erguida incluso ante su hostilidad, que lo intrigaba contra su voluntad. Doña Carmen aprovechó el momento de silencio. Isabela trabajó como subchef en el restaurante Le Bernardin en Buenos Aires. Tiene excelentes referencias y... «No me importan sus referencias», Ricardo interrumpió, pero había menos veneno en su voz. «Esta casa no necesita más empleados, especialmente no a alguien que piensa que puede psicoanalizar mis sentimientos». Isabela sonrió ligeramente, una sonrisa que no llegó a sus ojos verdes. «No pretendo analizar a nadie, señor Soler. Pretendo solo cocinar. Es lo que mejor sé hacer». Algo en la simplicidad de su respuesta tocó una cuerda en Ricardo que él pensaba que estaba muerta. Marina siempre decía que la comida era una de las formas más puras de demostrar amor y cuidado. ¿Cuántas mañanas ella había preparado el café exactamente como a él le gustaba, aderezado con canela y una pizca de azúcar moreno? «Una semana», dijo abruptamente, sorprendiéndose a sí mismo. «Una semana de prueba. Si no me agrada, se va sin derecho a reclamación». Doña Carmen apenas pudo disimular la sonrisa de victoria. Isabela solo asintió respetuosamente. «Comprendo perfectamente, señor Soler. Una semana será suficiente». Había algo en la manera en que dijo eso, una confianza tranquila que sugería que una semana sería más que suficiente para sus intenciones. Ricardo se preguntó vagamente de qué se trataban esas intenciones, pero apartó el pensamiento. Una semana pasaría rápidamente, y entonces podría volver a su rutina de aislamiento y autocompasión. Mientras veía a doña Carmen conducir a la nueva empleada fuera del despacho, Ricardo notó que sus pasos eran firmes y decididos, sin prisa, pero sin vacilación. Había algo familiar en aquella postura, aunque no lograba identificar qué. Lo que él no podía imaginar era que Isabela Fernanda Salas no había llegado hasta allí por casualidad, ni que la próxima semana cambiaría el rumbo de su vida de una forma que ni siquiera sus fantasías más salvajes podrían prever. El dormitorio destinado a los empleados estaba en la planta baja de la mansión, cerca de la cocina principal. Isabela colocó su maleta sobre la cama, simple pero cómoda,
y miró por la ventana que daba vista a los jardines traseros. Las rosas blancas se balanceaban suavemente con la brisa de la tarde, y ella podía percibir que habían sido cuidadas con amor, aunque ahora solo jardineros profesionales mantuvieran su belleza. Doña Carmen llamó ligeramente a la puerta entreabierta. ¿Puedo pasar? Claro, doña Carmen. Gracias por todo. Sé que no fue fácil convencerlo de darme esta oportunidad. La ama de llaves suspiró, sentándose en la única silla del dormitorio. Isabela, necesito ser honesta con usted. El doctor Ricardo ya no es el hombre que era antes. La partida de Marina lo transformó en alguien difícil, muy difícil. Isabela asintió, desempacando sus pocas ropas con cuidado. Doña Carmen, ¿puede hablarme más sobre ella? ¿Sobre Marina? Los ojos de la ama de llaves se llenaron de lágrimas contenidas. Marina era, ¿cómo puedo explicar? Era luz pura. Transformaba cualquier ambiente solo con su presencia. Ella y el doctor Ricardo se conocieron en la universidad. Fueron novios durante 6 años antes de casarse. Fueron 15 años de matrimonio feliz, ¿sabe? Isabela dejó de desembalar y se sentó en la cama, prestando toda su atención a la ama de llaves. Ella adoraba esta casa, continuó doña Carmen, especialmente la cocina. No es que supiera cocinar muy bien, rió tristemente, pero le gustaba estar allí, observando, aprendiendo. Decía que la cocina era el corazón de cualquier hogar. ¿Y cómo fue el accidente?, preguntó Isabela delicadamente. Doña Carmen cerró los ojos por un momento. Ella había ido a Buenos Aires a elegir los últimos detalles de la reforma de la biblioteca. Era un regalo de aniversario de bodas que estaba preparando para el doctor Ricardo. Al volver, llovió muy fuerte y su voz se quebró. «Lo siento mucho», dijo Isabela sinceramente. «Debe haber sido devastador para todos». El doctor Ricardo nunca más fue el mismo. En los primeros meses ni salía del dormitorio. Luego empezó a tener esos ataques de rabia. Despidió a la mitad de los empleados, canceló todos los compromisos sociales, prácticamente abandonó la empresa. Hasta los amigos más cercanos dejaron de venir aquí. Isabela absorbió esa información en silencio. Había algo más que doña Carmen no estaba diciendo. Podía sentirlo. «Doña Carmen, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué me contrató? Es decir, específicamente a mí». La ama de llaves dudó antes de responder. «Porque investigué sus referencias, Isabela. Sé sobre su experiencia en Le Bernardin, sobre lo que sucedió allí, y sé sobre su pérdida personal». Isabela sintió su corazón acelerarse. «¿Sabe sobre Felipe? Sé que perdió a su prometido hace 3 años, y sé que, a pesar de su dolor, usted logró seguir adelante, reconstruir su vida. Pensé que quizás usted podría ayudar al doctor Ricardo a hacer lo mismo». El silencio se instaló entre las dos mujeres. Isabela se levantó y caminó hasta la ventana, observando las rosas blancas que Marina había plantado. «Doña Carmen, no soy terapeuta, soy solo una cocinera. A veces, hija mía, la cura viene de la forma más sencilla. Una buena comida, un cuidado genuino, la paciencia de quien entiende el dolor. Usted tiene todo eso». Isabela se volvió para enfrentar a la ama de llaves. «¿Y si fracaso? ¿Y si solo consigo irritarlo más? Entonces al menos lo habremos intentado. Esta casa necesita vida, Isabela, y el doctor Ricardo necesita recordar que todavía está vivo». Después de que doña Carmen se fue, Isabela terminó de arreglar sus cosas y decidió conocer la cocina. Era impresionante. Un espacio amplio con encimeras de mármol, fogón profesional de 6 quemadores, horno doble y una despensa que parecía un pequeño supermercado. Todo impecablemente limpio, pero con el aire de un lugar poco usado. Abrió la nevera y examinó el contenido. Ingredientes básicos, algunos embutidos, lácteos variados. Nada que indicara pasión por la culinaria. Se dirigió a la despensa y encontró condimentos genéricos, marcas comerciales comunes. Nada que sugiriera el refinamiento de alguien que realmente apreciara la buena comida. «Interesante», murmuró para sí misma. Decidió preparar algo sencillo para la cena. No quería impresionar el primer día, solo establecer su presencia. Escogió hacer un risotto de champiñones con hierbas frescas que había notado creciendo en el jardín de hierbas aromáticas al lado de la cocina.
Mientras rehogaba los champiñones, Isabela permitió que su mente divagara hacia 3 años atrás. Felipe Andrés Solís, con su sonrisa fácil y su pasión por la literatura, había sido el amor de su juventud. Se conocieron en la Facultad de Gastronomía, donde él cursaba administración de restaurantes. Planeaban abrir un pequeño bistró juntos en Buenos Aires después de graduarse. La leucemia llegó como un rayo en cielo azul. Solo 6 meses después del diagnóstico, Felipe se fue, dejando a Isabela con un anillo de compromiso que ella aún llevaba en una cadena discreta al cuello, escondido bajo la blusa. Pero Felipe le había hecho prometer algo antes de partir. Bella, le había susurrado en su última conversación consciente. Promete que vas a vivir. Promete que vas a amar de nuevo. No quiero que mi partida sea el fin de tu historia. Ella había cumplido la primera parte de la promesa. Se había mudado a Buenos Aires. Había conseguido el empleo en Le Bernardin. Había reconstruido su carrera. La segunda parte de la promesa, sin embargo, permanecía intacta. Hasta ahora. El aroma del risotto comenzó a extenderse por la cocina cuando ella oyó pasos pesados en el pasillo. Preparó un plato con cuidado especial, aderezándolo delicadamente con sal rosa del Himalaya y una pizca de pimienta negra recién molida. Ricardo apareció en la puerta de la cocina, claramente atraído por el olor. Vestía la misma ropa de la mañana, ahora más arrugada, y llevaba un vaso con lo que parecía ser whisky. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz menos hostil que por la mañana. «Risotto de champiñones con hierbas del jardín, señor Soler. Pensé que podría tener hambre». Él se acercó a la encimera, donde ella había dispuesto el plato. El aroma era irresistible, rico y reconfortante. «Yo no le pedí que cocinara». «No, señor, pero esa es mi función aquí, y me imagino que ha comido poco hoy». Ricardo la miró por un largo momento. Había algo desconcertante en la calma con la que ella lidiaba con su hostilidad. La mayoría de la gente se intimidaba o se irritaba. Isabela simplemente permanecía serena, como si entendiera algo que él mismo no comprendía. «No tengo hambre», mintió, aunque su estómago rugió audiblemente en respuesta al aroma. «Claro, señor Soler. Dejaré el plato aquí por si cambia de idea». Ella comenzó a limpiar la encimera, ignorando su presencia. Ricardo permaneció allí, indeciso, mirando la comida que parecía mucho más apetitosa que cualquier cosa que había consumido en los últimos meses. «¿Dónde aprendió a cocinar?», preguntó abruptamente. «Con mi abuela primero, luego en la Facultad de Gastronomía y finalmente trabajando en restaurantes». «¿Y por qué dejó Le Bernardin?». «Sé que es un restaurante renombrado». Isabela dejó de limpiar y se volvió hacia él. «Por motivos personales, señor Soler, nada que afecte mi capacidad profesional». Había algo en la manera en que ella dijo eso que despertó la curiosidad de Ricardo. Un dolor contenido, familiar. «Doña Carmen dijo que usted entiende sobre la pérdida». «Entiendo, sí». «Entonces debería entender que no quiero hablar sobre eso». «Comprendo perfectamente. Pero también comprendo que el dolor no debería ser una excusa para maltratar a personas que solo quieren ayudar». La franqueza de su respuesta hizo que Ricardo diera un paso atrás. Nadie le había hablado de esa forma desde la partida de Marina. Todos a su alrededor caminaban de puntillas, con miedo a sus reacciones. «Usted no me conoce lo suficiente como para hacer juicios sobre mi comportamiento». «Usted tiene razón. No lo conozco, pero conozco el dolor que lleva en los ojos. Es el mismo que yo llevé por mucho tiempo». «¿Y cree que lo superó?». La pregunta salió cargada de sarcasmo. «No, no se supera la pérdida de alguien que amamos profundamente, pero se aprende a vivir con ella, a honrar la memoria de esa persona viviendo una vida que a ella le gustaría ver». Ricardo sintió como si ella le hubiera dado una bofetada. Eran exactamente las palabras que Marina diría, el tipo de sabiduría práctica que su esposa siempre demostraba. «Usted no sabe nada sobre Marina», dijo, pero su voz salió menos firme de lo que pretendía. «No, no sé, pero sé que una mujer que eligió amar a un hombre como usted ciertamente no querría verlo destruyéndose de esta forma». El silencio que siguió fue tenso. Ricardo se sirvió del risotto, más para tener algo que hacer con las manos que por hambre. La primera cucharada lo sorprendió. Era perfecto.
El arroz estaba en su punto exacto, los champiñones sabrosos. Las hierbas frescas añadían un aroma que recordaba. ¿Dónde consiguió esas hierbas?, preguntó. En el jardín al lado de la cocina. Espero que no le importe. Doña Carmen dijo que puedo usar lo que necesite. Ricardo conocía aquel jardín de hierbas. Marina había plantado cada plantita con sus propias manos, insistiendo en que las hierbas frescas marcaban toda la diferencia en cualquier receta. Él ni siquiera había notado que las plantas seguían creciendo, cuidadas por los jardineros. Marina plantó esas hierbas, dijo suavemente. Me imaginé que sí. Son elecciones muy especializadas. Mejorana, tomillo limón, salvia, no son hierbas que cualquiera elegiría. ¿Cómo lo sabe? Porque yo habría elegido las mismas. Son perfectas para la cocina mediterránea y dan un toque especial a platos sencillos. Ricardo continuó comiendo en silencio. Cada cucharada traía recuerdos de Marina experimentando sus propios platos desastrosos en la cocina, riéndose de sus propias limitaciones culinarias. Ella siempre decía que le gustaría aprender a cocinar adecuadamente, que un día haría un curso profesional. Este risotto está adecuado, admitió a regañadientes. Gracias, señor Soler. Cuando terminó de comer, Ricardo colocó el plato en la encimera y miró a Isabela, que había vuelto a limpiar con movimientos eficientes y gráciles. Mañana quiero café a las 7 en punto. Negro, sin azúcar. Claro, señor Soler. Él se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Y Isabela? Sí, señor. El risotto estaba más que adecuado. Estaba bueno. Fue lo más cercano a un elogio que pudo dar. Cuando salió de la cocina, Isabela sonrió para sí misma. Era un comienzo. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, Ricardo bajó a su despacho y encontró una bandeja con café en su mesa. No solo café negro sin azúcar, sino café perfectamente preparado, acompañado de panes franceses aún calientes y una pequeña porción de mermelada casera de higos. Más importante aún, el café tenía un aroma que lo hizo detenerse instantáneamente. Había una nota de canela casi imperceptible, exactamente como Marina lo preparaba para él los domingos por la mañana. Ricardo probó el café y cerró los ojos. Era imposible. Nadie sabía sobre la canela. Era un secreto entre él y Marina. ¿Cómo lo había descubierto Isabela? Por la ventana del despacho, él podía verla en el jardín recolectando más hierbas frescas. Usaba un vestido sencillo azul claro que se balanceaba con la brisa matutina, y había algo en sus movimientos que le produjo una sensación extraña e inquietante. Por primera vez en meses, Ricardo tomó todo el café y comió los panes. Y por primera vez, desde la partida de Marina, sintió algo que no era dolor ocupar sus pensamientos. Los primeros 3 días de Isabela en la mansión pasaron como una danza cuidadosa entre dos personas determinadas a mantener distancia emocional. Ricardo mantenía su rutina de aislamiento, trabajando esporádicamente en el despacho y evitando cualquier interacción innecesaria. Isabela, por su parte, establecía discretamente su propia rutina, reorganizando la cocina y descubriendo los ritmos de la casa. En la 4ª mañana, ella tomó una decisión que cambiaría la dinámica entre ellos. A las 6:30 de la mañana, en lugar de dejar el café en el despacho como había hecho los días anteriores, Isabela preparó la bandeja y se dirigió al balcón que daba vista a los cafetales. Era el lugar donde, según doña Carmen, Marina y Ricardo solían desayunar juntos los fines de semana. Ella arregló la mesa de hierro forjado con cuidado, mantel de lino blanco, tazas de porcelana, el café aromático aderezado con canela, panes frescos y una pequeña selección de frutas del huerto de la propiedad. Luego volvió a la cocina y esperó. Ricardo bajó a las 7 en punto, como se había convertido en su costumbre, y encontró el despacho vacío. Ninguna señal de la bandeja de café que esperaba encontrar sobre su mesa. Irritado, se dirigió a la cocina. ¿Dónde está mi café?, preguntó abruptamente al encontrar a Isabela organizando condimentos en una estantería recién instalada. En el balcón, señor Soler. Pensé que podría gustarle tomarlo al aire libre en esta hermosa mañana. Yo no le pedí que cambiara la rutina. No, señor, pero pensé que un cambio podría sentarle bien. El aire fresco de la mañana, la vista de los cafetales.
Yo tomo café en mi despacho. Siempre tomé café en mi despacho. Isabela se volvió hacia él con aquella expresión serena que ya comenzaba a irritarlo por su persistencia. Claro, señor Soler, puedo llevarlo al despacho inmediatamente. Pero ella no se movió para coger la bandeja. Simplemente se quedó allí, mirándolo con aquellos ojos verdes que parecían ver más allá de la superficie. Ricardo se sintió expuesto, como si ella pudiera leer sus pensamientos. «¿Por qué hizo eso?», preguntó, y había más curiosidad que rabia en su voz. «Porque hace 3 años yo también evitaba todos los lugares que me recordaban a la persona que perdí, y descubrí que evitar no ayuda a curar, solo pospone el enfrentamiento». La honestidad cruda de su respuesta lo desarmó nuevamente. «Usted no sabe de lo que está hablando». «Sí, sé. Felipe y yo siempre tomábamos café en el balcón de nuestro apartamento los domingos por la mañana. Después de que él partió, pasé meses tomando café de pie en la cocina, con prisa por salir de casa, hasta que un día me di cuenta de que me estaba privando de algo hermoso solo porque dolía recordar. Y eso lo resolvió todo mágicamente». El sarcasmo en su voz no logró enmascarar completamente la curiosidad. «No, pero me ayudó a entender que honrar la memoria de alguien no significa vivir como si estuviéramos muertos también». Ricardo se quedó en silencio por un largo momento. Por la ventana de la cocina podía ver la mesa arreglada en el balcón, el vapor subiendo delicadamente de la taza de café. La luz dorada de la mañana bañaba todo en un tono cálido y acogedor. «A Marina le gustaba el balcón», admitió a regañadientes. «Doña Carmen me lo contó. Dijo que ustedes pasaban horas allí conversando sobre todo, principalmente sobre sus planes para esta propiedad. Ella quería transformar esto en un centro de gastronomía regional, ofreciendo experiencias culinarias para turistas. Parece un sueño hermoso». Era solo un sueño, como tantos otros que quedaron inconclusos. Isabela se acercó a él lentamente. «Señor Soler, ¿puedo hacerle una pregunta?». Él asintió con reticencia. «¿Qué diría Marina si supiera que usted abandonó todos los sueños que compartían juntos?». La pregunta fue como una puñalada. Ricardo sintió la rabia familiar subir en su pecho, pero esta vez había algo más, un dolor aún más profundo, porque sabía que ella tenía razón. «Marina diría...». Su voz se quebró. «Ella diría que estoy siendo un tonto testarudo». «Entonces quizás debería escucharla». Ricardo miró a Isabela por un largo momento. Había algo en su expresión que lo tranquilizaba y lo inquietaba al mismo tiempo. Una sabiduría que venía de la experiencia de la pérdida, pero también una fuerza que él había perdido. «5 minutos», dijo finalmente. «5 minutos en el balcón y luego vuelvo al despacho». La sonrisa que iluminó el rostro de Isabela fue genuina y transformadora. 5 minutos son un gran comienzo. Caminaron juntos hasta el balcón y Ricardo se sentó en la silla que solía ocupar cuando Marina estaba viva. La sensación fue extraña, familiar y dolorosa, pero no insoportable como había imaginado. El café estaba perfecto, como siempre. Los panes tenían un aroma que recordaba a la panadería francesa que él y Marina visitaban en Buenos Aires. Las frutas estaban cortadas en trozos pequeños exactamente como él prefería. «¿Cómo sabe todas estas cosas?», preguntó abruptamente. «¿Mis preferencias? ¿La canela en el café, la forma en que me gustan las frutas cortadas?». Isabela dudó por un momento antes de responder. «Doña Carmen me contó algunas cosas, y otras las observé». «¿Observó cómo?». «La manera en que usted reacciona a ciertos aromas, cómo sus ojos se iluminan ligeramente cuando algo está como le gusta. Son detalles pequeños, pero importantes». Ricardo se sintió nuevamente expuesto. Nadie había prestado atención a esas sutilezas desde Marina. Era desconcertante tener a alguien leyendo sus reacciones con tanta precisión. «¿Usted hace eso profesionalmente? ¿Observar a la gente?». «No. Simplemente me importa hacer las cosas bien hechas. Y cuando uno se preocupa de verdad, presta atención a los detalles». Se quedaron en silencio por unos minutos, observando el movimiento de los trabajadores en los cafetales. El sol de la mañana estaba más fuerte ahora, calentando el balcón y creando una atmósfera casi pacífica. «Marina adoraba esta vista», Ricardo dijo suavemente, «especialmente en la época de la cosecha,
cuando todo se vuelve dorado. Debió ser una mujer con muy buen gusto. Era especial. Tenía una forma de ver belleza en todo, incluso en las cosas más simples. Isabela asintió, pero no dijo nada. Había aprendido que, a veces, el silencio compasivo es más valioso que cualquier palabra de consuelo. Ella quería aprender a cocinar. Ricardo continuó, sorprendiéndose con su propia voluntad de compartir. Siempre decía que iba a hacer un curso profesional, que quería cocinar para mí como yo cocinaba para ella durante el noviazgo. ¿Usted cocinaba? Cocino, o cocinaba. Era una forma de conquistarla al principio. Una sonrisa casi imperceptible tocó sus labios. Ella fingía que mis platos eran obras de arte culinarias, incluso cuando estaban claramente malos. Eso es amor verdadero, Isabela dijo con simplicidad. Los 5 minutos prometidos se transformaron en 15, luego en 20. Ricardo se sorprendió hablando de Marina de una forma que no hacía desde hacía meses, con cariño, en lugar de solo dolor, con gratitud por los recuerdos en lugar de solo lamento por la pérdida. Señor Soler, Isabela dijo finalmente, ¿puedo sugerirle algo? Depende de qué sea. ¿Qué tal si yo le enseñara algunas recetas que a Marina le podrían haber gustado? ¿Como una forma de completar el sueño que ella tenía? La sugerencia lo tomó desprevenido. Yo no sé si puedo. No necesita decidir ahora. Es solo una idea. Ricardo terminó su café en silencio, absorbiendo la propuesta. Había algo simultáneamente atractivo y aterrador en la idea de cocinar nuevamente, especialmente recetas que Marina podría haber apreciado. Necesito trabajar, dijo finalmente, levantándose de la silla. Claro, señor Soler, gracias por los 20 minutos. Él se detuvo en medio del movimiento. ¿Fueron 20 minutos? Lo fueron, pero no se preocupe, no le diré a nadie que usted rompió su propia regla. Había un toque de humor gentil en su voz que hizo que Ricardo casi sonriera. Casi. Cuando volvió a su despacho, encontró 3 mensajes de Marcelo en el teléfono y una pila de documentos que necesitaban su atención. Pero, por primera vez en meses, logró concentrarse en el trabajo sin sentir que cada tarea era una carga insoportable. Al mediodía, Isabela apareció en la puerta del despacho con un plato de sándwich y una taza de té de hierbas. «No pedí almuerzo», dijo automáticamente. «No, señor. Pero ya es pasado el mediodía y no lo veo comer nada sustancial desde el desayuno. No soy un niño al que hay que recordarle que se alimente. Claro que no, pero es función de una buena cocinera garantizar que las personas de la casa se alimenten adecuadamente». Ella colocó el plato en la mesa y se volvió para salir, pero Ricardo la llamó de vuelta. «Isabela». «Sí, señor». «Este té, ¿qué hierbas usó?» «Manzanilla, menta y un poco de melisa, todas del jardín de Marina. Son calmantes y ayudan a la digestión. Marina solía hacer té de hierbas, nunca le salían muy buenos, pero ella insistía en que tenían propiedades medicinales. Ella tenía razón, y estoy segura de que sí le salían buenos. El amor añade un sabor especial a cualquier receta». Después de que ella salió, Ricardo se quedó mirando el sándwich. Era sencillo: pan artesanal, queso brie, tomate y algunas hojas que él no pudo identificar. Pero el primer mordisco reveló capas de sabor que mostraron la mano experta de quien lo había preparado. Mientras comía, su mente volvía a la propuesta de Isabela. Clases de cocina. La idea era absurda, claro. Él era un empresario exitoso, no tenía tiempo para juegos en la cocina. Pero había algo en la sugerencia que removía una parte de él que pensaba que estaba muerta. Marina siempre decía que cocinar era un acto de amor. Quizás era hora de descubrir cómo demostrar amor nuevamente, aunque fuera solo a la memoria de ella. Aquella tarde, por primera vez en meses, Ricardo no rompió ningún objeto en un ataque de rabia. Por primera vez en meses, logró trabajar durante 3 horas seguidas sin interrupción, y por primera vez desde la partida de Marina, terminó el día sintiendo que quizás, solo quizás, existía una forma de honrar su memoria que no implicaba destruirse en el proceso. Cuando Isabela subió a su habitación aquella noche, encontró una pequeña nota debajo de su puerta. «Mañana,
Si tiene tiempo, me gustaría escuchar más sobre esas clases de cocina. R.S. Ella dobló la nota cuidadosamente y la guardó en el cajón junto a la foto de Felipe. Dos hombres marcados por la pérdida, dos caminos diferentes de lidiar con el dolor. Pero quizás, solo quizás, ella misma estaba empezando a sanar en el proceso. En la cocina silenciosa, los aromas de las hierbas que había usado durante el día aún perfumaban el aire. Y por primera vez desde que llegó a la mansión, Isabela sintió que había esperanza real de éxito en su misión. La primera clase de cocina tuvo lugar una tarde de sábado, cuando la mansión estaba más silenciosa de lo habitual. Ricardo apareció en la cocina a las 2 en punto, vistiendo una camisa azul clara que Isabela notó ser la primera prenda de color que le veía usar desde su llegada. Entonces, dijo, con un intento forzado de casualidad, sobre esas clases que mencionó. Isabela estaba preparando pasta fresca para la cena, sus manos trabajando la mezcla de huevos y harina con movimientos precisos y rítmicos. Pensé que podríamos empezar con algo sencillo. Un plato que a Marina le podría haber gustado aprender a hacer. ¿Cómo sabría usted lo que le gustaba a Marina? La pregunta era natural, pero había una tensión en su voz que hizo que Isabela se detuviera momentáneamente. Ella había estado esperando este momento. Sabía que llegaría eventualmente. Señor Soler, necesito contarle algo. Sobre cómo llegué hasta aquí. Ricardo sintió el estómago apretarse. Había algo en la expresión de Isabela que sugería una revelación importante. ¿Qué quiere decir? Yo conocía a Marina, no personalmente, pero trabajé en Le Bernardin cuando ella iba allí a cenar con usted. El silencio que siguió fue denso. Ricardo se apoyó en la encimera, procesando la información. ¿Usted trabajó en Le Bernardin cuando Marina y yo íbamos allí? Sí. Era nuestra mesa de aniversario, ¿no? Mesa 17, siempre el tercer sábado de septiembre. Usted siempre pedía el lenguado con salsa de limón siciliano y ella siempre elegía el risotto de langosta. Ricardo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Aquellas cenas en Le Bernardin eran sagradas para él y Marina, tradición que mantuvieron durante 7 años consecutivos, celebrando siempre su aniversario de bodas en el mismo lugar. ¿Por qué no me dijo esto antes? Porque sabía que desconfiaría, y porque quería que me conociera primero como persona, antes de saber sobre esta conexión. Conexión. La palabra salió cargada de sospecha. ¿Qué tipo de conexión? Isabela respiró hondo. Sabía que este momento definiría todo entre ellos. Yo los observaba a ustedes dos durante esas cenas, no por curiosidad invasiva, sino porque irradiaban algo especial, una forma de mirarse, de hablarse, de reír juntos. Era el tipo de amor que hacía que todas las personas alrededor se detuvieran a observar. ¿Y eso justifica que usted haya venido a trabajar aquí sin decírmelo? No lo justifica, pero explica por qué elegí venir cuando doña Carmen me buscó. Ricardo se apartó de la encimera, caminando por la cocina como un animal enjaulado. ¿Doña Carmen la buscó? ¿Cómo? Ella se enteró de mi despido de Le Bernardin a través de conocidos mutuos, y también se enteró de mis propias pérdidas. Pensó que quizás yo podría entender su dolor de una forma que otros no entenderían. ¿Mi dolor? La voz de Ricardo subió un tono. ¿Ustedes dos conspiraron para manipularme? No fue manipulación, señor Soler. Fue preocupación genuina de personas que se preocupan por usted. Personas que se preocupan. Él rió amargamente. Usted ni me conocía, pero conocía su historia con Marina. Veía cómo ella brillaba cuando estaba con usted. Y pensé que una mujer así no querría ver al hombre que amaba destruyéndose por su causa. La mención a Marina hizo que Ricardo dejara de andar. Sus manos temblaban ligeramente, e Isabela podía ver que él estaba luchando entre la rabia y algo más complejo. Usted no tenía derecho a tomar esa decisión por mí. No, no lo tenía. Y si usted quiere que me vaya ahora, lo comprendo perfectamente. Ella comenzó a limpiarse las manos con la toalla, preparándose para salir, pero Ricardo la detuvo con una palabra. «Espere». Isabela se volvió, esperando. «¿Por qué dejó Le Bernardin?» La pregunta la tomó desprevenida. Ella había esperado más rabia, más acusaciones.
no una demostración de interés genuino en su historia. Por culpa del chef ejecutivo, Michel Dubois, él tenía comportamientos inapropiados con empleadas más jóvenes. Yo lo denuncié a la gerencia. Y ellos eligieron creerle a él en lugar de a mí. Alegaron que yo estaba inventando historias para perjudicar a un chef renombrado. Pero hubo víctimas. Una camarera de 19 años, Amanda, estaba aterrorizada. No sabía cómo denunciar sin perder su empleo. Cuando finalmente logré convencerla de hablar, descubrimos que otras empleadas habían pasado por la misma situación. Ricardo absorbió la información en silencio. Conocía a Michel Dubois de reputación, un chef talentoso pero conocido por su temperamento difícil. Nunca había oído rumores sobre comportamiento inapropiado, pero eso no significaba nada. ¿Qué pasó con la camarera? Amanda fue despedida una semana después de hacer la denuncia formal. Alegaron recorte de gastos. Yo fui despedida el mismo día por crear un ambiente de trabajo hostil. Y Michel Dubois sigue allí. Sigue siendo celebrado por la crítica gastronómica. Sigue acosando a empleadas jóvenes, me imagino. La rabia que brilló en los ojos verdes de Isabela era genuina e intensa. Ricardo reconoció en ella el mismo sentido de justicia que siempre había admirado en Marina. ¿Por qué arriesgó su carrera por una empleada que apenas conocía? Porque era lo correcto. Y porque Felipe siempre me enseñó que nuestra obligación es proteger a quien no puede protegerse solo. ¿Felipe era su prometido? Lo era. Y era el tipo de hombre que habría hecho lo mismo en mi lugar, incluso sabiendo las consecuencias. Ricardo se sentó en uno de los taburetes de la cocina, procesando todas estas revelaciones. Había tantas capas en la historia de Isabela que él no había imaginado. ¿Cómo murió?, preguntó suavemente. Leucemia, diagnóstico tardío, progresión rápida. 6 meses desde el primer síntoma hasta... Su voz se quebró. Lo siento mucho. Gracias. Él era una persona especial, como Marina era para usted. Se quedaron en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propios recuerdos dolorosos. Isabela, Ricardo dijo finalmente, ¿por qué realmente vino a trabajar aquí? Y no me diga que fue solo por preocupación por mi bienestar. Ella lo miró directamente a los ojos antes de responder. Porque Felipe, antes de morir, me hizo prometer 2 cosas. Primera, que yo viviría mi vida plenamente, que no dejaría que el dolor me paralizara. Segunda, que ayudaría a otras personas a hacer lo mismo cuando tuviera la oportunidad. ¿Y yo era su oportunidad de cumplir la segunda promesa? Pensé que sí, pero ahora me doy cuenta de que quizás fue presunción mía creer que podría ayudar. Ricardo consideró sus palabras cuidadosamente. Había honestidad brutal en su confesión, una vulnerabilidad que reflejaba la suya propia. Usted dijo que trabajaba en Le Bernardin cuando Marina y yo íbamos allí. ¿Qué más observó sobre nosotros? Que ustedes dos tenían rituales. Usted siempre llegaba 5 minutos antes que ella y pedía una copa de su vino favorito para que la estuviera esperando cuando ella llegara. Ella siempre le tocaba ligeramente la mano cuando se reía de sus chistes. Ustedes compartían el postre, siempre, incluso cuando ella insistía en que estaba satisfecha. Cada detalle que Isabela mencionaba era perfectamente preciso. Ricardo se acordó de aquellas cenas con una claridad dolorosa y por primera vez, con una punzada de nostalgia que no era solo dolor puro. Marina se irritaría si supiera que alguien nos estaba observando. No lo haría. Se sentiría halagada. Cualquier mujer se sentiría halagada de tener un amor tan obvio que hace que extraños se detengan a admirar. La observación le arrancó una sonrisa involuntaria a Ricardo. Era verdad. A Marina le encantaba ser admirada, especialmente cuando estaba con él. Entonces, dijo lentamente, sobre esa clase de cocina, ¿usted todavía quiere tener clases conmigo? Incluso después de saber sobre mi investigación previa. Principalmente por eso. Si usted observó a Marina y a mí durante todas esas cenas, debe saber exactamente qué tipo de comida le gustaba. La sonrisa que iluminó el rostro de Isabela fue transformadora. Sé exactamente. Y sé también que ella siempre miraba hacia la cocina abierta durante los platos principales, como si estuviera memorizando los movimientos de los chefs.
Ella quería aprender a cocinar profesionalmente. Era su sueño secreto. Entonces vamos a realizarlo por ella. Vamos a aprender las recetas que a ella le habría gustado dominar. Ricardo se levantó del taburete y se acercó a la encimera donde Isabela había dejado la masa a medio preparar. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, por la base de todo. ¿Cómo preparar una masa perfecta? Es la fundación de cientos de platos diferentes. En las 2 horas siguientes, Ricardo aprendió sobre la importancia de la temperatura de los huevos, sobre cómo la humedad del aire afecta la textura de la masa, sobre la paciencia necesaria para trabajar la mezcla hasta alcanzar la consistencia ideal. Isabela era una profesora natural, clara, paciente, alentadora sin ser condescendiente. Más importante aún, por primera vez desde la partida de Marina, Ricardo se concentró completamente en una actividad que no implicaba trabajo o luto. Sus manos estaban ocupadas creando algo hermoso y nutritivo. Su mente estaba enfocada en aprender técnicas nuevas. Su conversación con Isabela fluía naturalmente, pasando de instrucciones culinarias a recuerdos compartidos de Marina. Ella intentó hacer pasta casera una vez, Ricardo contó mientras cortaba la masa en tiras uniformes. El resultado fue tan desastroso que terminamos pidiendo pizza. Pero lo intentó, eso es lo que importa. Sí, lo intentó. Marina siempre intentaba todo al menos una vez. Cuando terminaron, habían producido 3 porciones de fettuccine perfecto y una salsa de tomate fresco que perfumaba toda la cocina. Se sentaron a la mesa de la cocina para comer y Ricardo se sorprendió al percibir que tenía hambre real por primera vez en semanas. «Isabela», dijo entre un bocado y otro, «gracias». «¿Por qué?» «Por decirme la verdad, incluso sabiendo que yo podría echarla por eso. La verdad siempre ha sido importante para mí. Felipe me enseñó que las relaciones construidas sobre mentiras, incluso mentiras bien intencionadas, siempre se desmoronan eventualmente». «¿Relaciones?», Ricardo repitió la palabra con cuidado. «Amistad». Isabela se corrigió rápidamente. «Cualquier tipo de amistad o confianza mutua». Pero había algo en la forma en que ella había dicho «relaciones» que permaneció en el aire entre ellos, una posibilidad no explorada que ninguno de los dos estaba listo para examinar de cerca. Cuando terminaron de comer, Ricardo ayudó a limpiar la cocina, trabajando al lado de Isabela en un silencio cómodo. Era la primera vez en meses que se sentía productivo, sin estar trabajando, útil, sin estar resolviendo problemas empresariales. «¿Puedo hacerle una pregunta?», Isabela dijo mientras secaba las últimas sartenes. «Claro. ¿Qué diría Marina sobre hoy? Sobre usted habiendo aprendido a hacer la masa que ella siempre quiso dominar». Ricardo dejó de limpiar la encimera y consideró la pregunta seriamente. Ella diría que estaba orgullosa, y probablemente se reiría del hecho de que me haya tardado tanto en intentarlo. Y tendría razón. Sí, tendría razón. Aquella noche, cuando Isabela subió a su habitación, encontró otra nota debajo de la puerta. «Gracias por la clase y por la honestidad. Me gustaría aprender más recetas que Marina habría adorado. ¿Qué tal si mañana aprendemos a hacer ese risotto de langosta? R». Esta vez, cuando ella guardó la nota junto a la foto de Felipe, susurró una pequeña oración de gratitud. La promesa que había hecho se estaba cumpliendo, lenta, pero seguramente. Y quizás, solo quizás, ella misma estaba empezando a sanar en el proceso. Las clases de cocina se convirtieron en rituales sagrados en los 3 meses siguientes. Todas las tardes de sábado, Ricardo e Isabela se reunían en la cocina para explorar un nuevo plato. Ella había creado un currículo informal basado en las preferencias gastronómicas que había observado durante las cenas de Marina en Le Bernardin. Platos sofisticados pero reconfortantes, técnicas francesas aplicadas a ingredientes argentinos, postres que equilibraban dulzura con toques inesperados. El cambio en Ricardo era gradual, pero perceptible. Doña Carmen observaba con creciente alivio cómo él volvía a afeitarse regularmente, cómo su ropa recuperó el cuidado anterior, cómo sus ataques de rabia se volvieron cada vez más raros. Más importante aún, él había comenzado a reír de nuevo. «Doctor Ricardo», dijo la ama de llaves una mañana de jueves,
encontrándolo leyendo en el balcón en lugar de aislado en el despacho. La señora Marina estaría feliz de verlo así. Él levantó la vista del libro de recetas que Isabela le había prestado. ¿Usted cree? Estoy segura. Ella siempre decía que su mayor alegría era verlo feliz. Ricardo cerró el libro y observó el jardín donde Isabela estaba recolectando hierbas para el almuerzo. En los últimos meses, ella había introducido gradualmente cambios sutiles en la propiedad. Nuevos condimentos plantados entre las flores de Marina, pequeñas mejoras en la organización de la despensa, sugerencias discretas sobre cómo hacer los espacios más acogedores. Doña Carmen, ¿puedo preguntarle algo? Claro, señor. Cuando usted decidió contratar a Isabela, ¿qué esperaba realmente que sucediera? La ama de llaves sonrió con la sabiduría acumulada en décadas de vida. Esperaba que ella trajera vida de vuelta a esta casa y que usted recordara que todavía está vivo. ¿Y no le preocupó que eso pudiera ser una traición a la memoria de Marina? Doctor Ricardo, la traición sería desperdiciar la vida que Marina tanto amaba. Ella no se casó con un hombre que se rendiría ante la vida. Se casó con alguien que abrazaba cada día como un regalo. Sus palabras resonaron en la mente de Ricardo mientras observaba a Isabela moverse por el jardín con la misma gracia natural que aplicaba a todo lo que hacía. Había algo hipnótico en la forma en que ella cuidaba las plantas, como si cada hierba fuera un tesoro precioso. Aquel mismo día, a las 3 de la tarde, Ricardo recibió una visita inesperada. Marcelo Ferrer apareció en la mansión sin avisar, algo que no sucedía desde hacía meses. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo Marcelo, entrando en el despacho sin ceremonia. «¿Sobre qué? Los negocios van bien, ¿no?» «Van, mejor que nunca, de hecho. Es sobre otra cosa». Marcelo se sentó en el sillón frente a la mesa de Ricardo, estudiando el rostro de su socio. Había un cambio obvio. Los ojos ya no tenían aquel vacío devastado de los primeros meses después de la partida de Marina. Había color en sus mejillas, una alerta en su postura que sugería un renovado interés por la vida. «Estás diferente», Marcelo dijo finalmente. «¿Diferente cómo?» «Más presente, más parecido al Ricardo que yo conocía antes». «¿Y eso es un problema?» «No, es un alivio, pero tengo curiosidad sobre qué causó ese cambio». Ricardo dudó. No había discutido sus clases de cocina con nadie más que doña Carmen e Isabela. Eran algo privado, casi secreto. Un retorno gradual a la capacidad de sentir placer en actividades simples. «Estoy intentando honrar la memoria de Marina de forma más positiva», dijo finalmente. «¿Honrar cómo?» «Haciendo cosas que a ella le habrían gustado hacer, disfrutando aspectos de la vida que ella valoraba». Marcelo asintió, pero había algo en su expresión que sugería más preguntas. «Ricardo, sabes que siempre pudiste contar conmigo, ¿verdad? Para cualquier cosa». «Claro». «¿Por qué esta conversación?» «Porque algunas personas andan comentando sobre cambios aquí en la mansión, sobre una nueva empleada que has contratado». Ricardo sintió una punzada de irritación. «¿Qué personas?» «Empleados de la empresa, principalmente. Dicen que andas más involucrado con la administración de la casa, que hay alguien nuevo influyendo en tus decisiones». «Mis decisiones sobre mi propia casa son mi problema». «Estoy completamente de acuerdo. Pero como tu socio y amigo necesito preguntar, esa nueva empleada, ¿hay algo que yo debería saber?» La pregunta estaba cargada de implicaciones que Ricardo no estaba listo para explorar. Isabela es la cocinera, una profesional excelente que está ayudando a organizar mejor la administración de la casa. «Isabela», Marcelo repitió el nombre como si estuviera probando su sabor. «¿Y ella está ayudándote a superar el luto?» «Ella está haciendo su trabajo. Nada más». Pero incluso mientras decía eso, Ricardo sabía que estaba simplificando la verdad. Isabela se había convertido en más que una empleada. Era una presencia constante, una fuente de estabilidad y cada vez más una compañía que él esperaba con expectación. Marcelo pareció captar la vacilación en su respuesta. «Ricardo, sabes que tengo el mayor respeto por la memoria de Marina y sabes que solo quiero tu bienestar. Lo sé, pero también sé que eres vulnerable ahora. Y las personas vulnerables a veces toman decisiones precipitadas.
La implicación estaba clara, y Ricardo sintió la rabia familiar comenzar a burbujear en su pecho. ¿Qué estás insinuando exactamente? Nada, solo ten cuidado. Asegúrate de que tus motivaciones sean claras tanto para ti como para ella. Antes de que Ricardo pudiera responder, Isabela apareció en la puerta con una bandeja de café y galletas caseras. Vestía un vestido amarillo claro que realzaba sus cabellos dorados, y había un brillo en sus ojos que hablaba de satisfacción con el trabajo bien hecho. «Disculpen la interrupción», dijo ella, «pero pensé que quizás querrían un café». Marcelo se volvió para estudiarla, y Ricardo pudo ver su expresión cambiando de curiosidad a algo más complejo. Isabela era incuestionablemente bella, pero había algo más que llamaba la atención, una presencia serena, una confianza natural que no dependía de la apariencia física. «Usted debe ser Isabela», Marcelo dijo, levantándose para saludarla. «Marcelo Ferrer, socio de Ricardo». «Un placer conocerlo, señor Ferrer. He oído hablar mucho sobre su trabajo en la empresa. Espero que cosas buenas». Él respondió con una sonrisa que no llegó a los ojos. «Solo cosas excepcionales». Ricardo tiene mucha admiración por su competencia. La forma en que ella dijo Ricardo, no señor Soler, no pasó desapercibida para Marcelo. Había una familiaridad en la forma en que se dirigía a él, una intimidad que sugería una proximidad más allá de la relación profesional típica. «¿Y cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», Marcelo preguntó. «3 meses», Ricardo respondió antes de que Isabela pudiera hablar. «3 meses intensos», Isabela añadió con simplicidad. «Está siendo una experiencia muy gratificante». Después de que ella salió, Marcelo se volvió hacia Ricardo con expresión seria. «Ella es impresionante. Es una profesional excelente. Más que eso, es inteligente, elegante y obviamente se preocupa por ti. Ella se preocupa por su trabajo. Ricardo, no soy ciego. La forma en que ella te mira, como dice tu nombre, hay algo pasando aquí». Ricardo se levantó y caminó hasta la ventana. «Marcelo, agradezco tu preocupación, pero mi vida personal... Tu vida personal me interesa porque eres mi amigo y porque sé que Marina no querría que te aislaras para siempre». La mención a Marina hizo que Ricardo se volviera. «¿Qué quieres decir?» «Marina me hizo prometer una cosa antes del accidente. Si algo le sucedía, yo debería garantizar que no desperdiciaras tu vida en luto eterno». La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo. «¿Marina dijo eso?» «Lo dijo. Estábamos conversando sobre seguros de vida, testamentos, esas cosas aburridas que las parejas necesitan discutir. Ella dijo que su mayor preocupación no era morir, sino dejarte tan devastado que dejaras de vivir». Ricardo se sentó pesadamente en su silla. «¿Por qué nunca me lo contaste?» «Porque no estabas listo para escuchar. Pero ahora veo que quizás sí lo estás». Los dos hombres se quedaron en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propias reflexiones. Finalmente Ricardo habló. «Marcelo, no sé qué me está pasando. Desde que Isabela llegó siento como si estuviera despertando de una larga pesadilla. Y eso te asusta. Me aterroriza. Siento como si estuviera traicionando a Marina al permitirme sentir cualquier cosa que no sea dolor por su pérdida. ¿Y si Marina quisiera que sintieras otras cosas? ¿Y si ella estaría feliz de saber que estás encontrando razones para sonreír de nuevo?» Ricardo no respondió inmediatamente. La posibilidad de que honrar a Marina pudiera significar seguir adelante, en lugar de permanecer para siempre en luto, era revolucionaria para él. «No sé cómo hacer eso», admitió finalmente. «Nadie sabe. Pero quizás por eso apareció Isabela, para ayudarte a descubrir». Aquella noche, durante la clase de cocina semanal, Ricardo se encontró observando a Isabela con nueva conciencia, la forma en que sus cabellos caían sobre el hombro cuando se inclinaba para verificar el condimento, el modo en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada, la sonrisa espontánea que iluminaba su rostro cuando él acertaba una técnica difícil. «Ricardo», dijo ella, usando su nombre como había hecho delante de Marcelo, «¿estás prestando atención a la salsa o pensando en otra cosa?» «Lo siento, estaba distraído». «¿Con el trabajo?» «Con otras cosas». Ella lo estudió por un momento, aquellos ojos verdes pareciendo leer más allá de la superficie.
¿Quieres hablar de eso? La pregunta era sencilla pero cargada de posibilidades. Por primera vez desde su llegada, Ricardo se permitió realmente verla. No solo como la cocinera que había ayudado a organizar su casa, sino como una mujer inteligente, compasiva y sorprendentemente bella que se había convertido gradualmente en la parte más importante de sus días. «Isabela», dijo lentamente, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Viniste aquí solo para cumplir una promesa a Felipe o había otras razones?» Ella dejó de remover la salsa y se volvió hacia él completamente. Al principio era solo por Felipe, pero ahora estoy aquí por ti, por nosotros, por todo lo que construimos juntos en estos 3 meses. La honestidad de su respuesta lo dejó sin palabras. Había una intensidad en sus ojos que hablaba de sentimientos que ninguno de los dos había osado nombrar antes. «Isabela, no necesitas decir nada ahora», ella interrumpió gentilmente. «Solo que, independientemente de lo que pase, estos han sido los 3 meses más significativos de mi vida desde que Felipe partió. Aquella noche, cuando cada uno se retiró a sus habitaciones, ambos llevaban la conciencia de que algo fundamental había cambiado entre ellos. La línea cuidadosamente mantenida entre empleada y patrón había sido no solo cruzada, sino completamente rediseñada, y por primera vez desde la partida de Marina, Ricardo se durmió pensando en el futuro en lugar de vivir solo en el pasado. El descubrimiento ocurrió por casualidad una mañana de lunes, cuando Ricardo buscaba a Isabela para discutir el menú de la semana. Llamó a la puerta de su habitación y, al no obtener respuesta, la abrió suavemente. Ella había salido temprano para el mercado, pero había dejado su mesa de estudio organizada con papeles que inmediatamente llamaron su atención. No era su intención fisgonear, pero el encabezado «transferencia bancaria» en uno de los documentos fue imposible de ignorar. Sus sospechas se confirmaron al ver que Isabela enviaba mensualmente una cantidad sustancial a una cuenta en Salta, en el interior de Argentina. El valor representaba más de la mitad del salario que él le pagaba. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Durante todos esos meses, mientras él creía que sus motivaciones eran genuinas, ¿ella estaba simplemente cumpliendo un trabajo bien remunerado? El dinero que él pensaba que era una forma de reconocer sus habilidades culinarias estaba siendo enviado para sostener a familiares en el interior. Cuando Isabela regresó del mercado, encontró a Ricardo esperándola en la cocina con una expresión sombría que ella no veía desde hacía semanas. «Necesitamos hablar», dijo él sin preámbulos. «Claro. ¿Sobre qué?» «Sobre su familia en Salta, sobre el dinero que usted les envía cada mes». Isabela palideció instantáneamente, colocó las bolsas de la compra sobre la encimera y se volvió para enfrentarlo. «¿Cómo supo sobre eso?» «Encontré los comprobantes en su habitación. Por casualidad», añadió rápidamente, viendo la expresión de invasión en sus ojos. «¿Y cuál es el problema? Es mi dinero, puedo hacer lo que quiera con él. El problema es que ahora entiendo sus verdaderas motivaciones para estar aquí». «Mis verdaderas motivaciones». Había indignación creciente en su voz. «Usted necesita el dinero. Por eso aceptó trabajar aquí. Por eso permaneció incluso cuando yo fui grosero con usted al principio. Era solo un empleo bien remunerado». Isabela lo miró con incredulidad. «¿Usted realmente cree eso? ¿Qué más debo creer? Usted me ocultó que tiene dependientes financieros. Me dejó pensar que estaba aquí por otras razones». «¿Y qué razones eran esas, Ricardo?» Su voz tenía un tono peligroso. Él dudó percibiendo que se había expuesto más de lo que pretendía. «Pensé que a usted le importaba. Esta casa yo ayudar en mi recuperación. ¿Y usted cree que a mí no me importa?» «Ya no sé qué pensar». Isabela respiró hondo, intentando controlar la rabia y el dolor que burbujeaban dentro de ella. «¿Quiere saber sobre mi familia en Salta? Entonces, siéntese, porque es una historia que no me gusta contar». Ricardo se sentó a regañadientes en el taburete, cruzando los brazos en postura defensiva. «Mi hermana menor, Carla, tiene parálisis cerebral. Nació así por complicaciones en el parto. Mis padres hicieron lo que pudieron, pero son trabajadores rurales, Ricardo.
No tenían recursos para los tratamientos que ella necesitaba. La rabia en su voz dio paso a un dolor profundo que hizo que Ricardo se sintiera inmediatamente incómodo. Cuando comencé a trabajar profesionalmente, asumí la responsabilidad de su cuidado. Fisioterapia, medicamentos, equipos especiales. Todo eso cuesta más de lo que mis padres ganan en un año entero. Isabela, yo no sabía porque usted no preguntó. Asumió lo peor sobre mí sin darme la oportunidad de explicar. Ella caminó hasta la ventana, mirando los jardines sin realmente verlos. Felipe sabía sobre Carla. Sabía que gran parte de nuestros planes necesitaría incluir su cuidado. Él nunca cuestionó, nunca me hizo sentir como si yo fuera una carga financiera por tener esa responsabilidad. Isabela, ¿quieres saber si acepto este empleo por el salario? Claro que acepto. Necesito el dinero. Pero si fuera solo eso, me habría quedado en Buenos Aires, donde podría ganar el doble trabajando como chef particular para familias ricas. Ella se volvió para enfrentarlo, y había lágrimas de indignación en sus ojos. Vine aquí porque doña Carmen me convenció de que usted era un hombre bueno que estaba sufriendo, porque Felipe me enseñó que ayudar a otros a sanar también nos ayuda a sanar. ¿Y ahora? Ahora descubrí que usted es capaz de juzgar a las personas basándose en fragmentos de información, que su generosidad tiene condiciones que usted no explicita claramente. Ricardo se levantó, sintiéndose cada vez más pequeño ante la dignidad herida de ella. No fueron juicios, fueron interpretaciones equivocadas. Fueron juicios, sí, y de los peores, aquellos basados en prejuicios sobre clase social y motivaciones financieras. La acusación lo golpeó como una bofetada. Él nunca se había considerado prejuicioso, pero la forma en que automáticamente asumió que la necesidad financiera invalidaba cualquier motivación genuina revelaba exactamente ese tipo de pensamiento. Usted tiene razón, admitió finalmente. Y me disculpo. Sus disculpas no borran lo que usted pensó de mí, Ricardo. No borran el hecho de que, en el primer momento de duda, usted eligió creer en la peor interpretación posible de mis motivos. Se quedaron en silencio por unos minutos, el peso de la discusión flotando pesadamente entre ellos. Isabela, Ricardo dijo finalmente, ¿puedo conocer a su hermana? La pregunta la sorprendió. ¿Por qué? Porque quiero entender mejor su vida. Quiero conocer a las personas que son importantes para usted. Ella lo estudió por un largo momento. Carla no es un objeto de caridad, Ricardo. Es una persona brillante que nació con limitaciones físicas. Si va a conocerla, necesita tratarla con el respeto que ella merece. Entiendo. Y necesita entender que mi responsabilidad con ella no va a desaparecer. Independientemente de lo que pase entre nosotros, ella siempre será mi prioridad. ¿Entre nosotros? Ricardo repitió las palabras cuidadosamente. Isabela se sonrojó ligeramente, percibiendo que había revelado más de lo que pretendía. Usted sabe lo que quiero decir. En realidad no sé, ¿por qué no lo explica? Ricardo, no vamos a fingir que no hay algo pasando aquí. Estos últimos meses, las clases de cocina, las conversaciones en el balcón, la forma en que usted me mira, cómo yo la miro, como si estuviera viendo a una mujer, no solo a una empleada, como si estuviera interesado en mí de una forma que va más allá de lo profesional. La honestidad cruda de sus palabras lo dejó sin respuesta por un momento. Era verdad, claro. En las últimas semanas se había sorprendido pensando en Isabela mucho más allá de sus funciones en la casa. Pensaba en sus opiniones sobre libros que leía, imaginaba cómo sería viajar con ella, soñaba despierto con conversaciones que podrían tener sobre asuntos que nada tenían que ver con la cocina. ¿Y si es verdad?, preguntó finalmente. Si yo estoy interesado en usted de una forma que va más allá de lo profesional, entonces necesita decidir si puede aceptar todas las partes de mi vida, incluyendo mis responsabilidades familiares. Porque yo no voy a elegir entre cuidar de Carla y cualquier otra relación. Yo no le pediría que hiciera esa elección. Pero usted ya juzgó mal esa parte de mi vida una vez. ¿Cómo puedo estar segura de que no lo hará de nuevo? Era una pregunta justa, y Ricardo no tenía una respuesta fácil. Solo puedo mostrarlo a través de mis acciones futuras. Pero primero,
Puedo conocer a su familia. 2 semanas después, Ricardo e Isabela hicieron el viaje de 2 horas hasta Salta. La casa de la familia Salas era sencilla, pero impecablemente cuidada, rodeada por un pequeño jardín donde crecían hierbas y flores que explicaban el conocimiento de Isabela sobre plantas. Carla Salas, de 25 años, recibió a Ricardo con una sonrisa radiante que inmediatamente lo desarmó. Usaba una silla de ruedas motorizada que manejaba con destreza impresionante, y sus ojos brillaban con inteligencia aguda cuando hablaba sobre sus estudios de literatura por Internet. «Así que usted es el famoso Ricardo que transformó a mi hermana en una chef aún mejor», dijo Carla, con una sonrisa pícara. «En realidad, ella fue quien me enseñó todo lo que sé sobre cocina». «Mentiroso. Isabela me cuenta sobre sus clases. Dice que usted tiene talento natural». Durante el almuerzo preparado por la madre de Isabela, una mujer gentil llamada Rosa, Ricardo observó la dinámica familiar. Había amor obvio entre todos, pero también la tensión sutil que proviene de recursos limitados y preocupaciones constantes. Carla necesitaba cuidados especiales que eran caros, y cada mejora en su calidad de vida representaba un sacrificio para toda la familia. «Doctor Ricardo», dijo Carla cuando estaban solos en el balcón después del almuerzo, «¿puedo hablarle francamente?» «Claro. Isabela está enamorada de usted. No me lo ha confesado, pero conozco a mi hermana desde hace 25 años. Ella nunca ha hablado de nadie de la forma en que habla de usted. La declaración lo sorprendió por la franqueza. ¿Y qué piensa usted de eso?» «Pienso que ella merece ser feliz. Pasó 3 años cuidando de todo el mundo menos de sí misma. Felipe siempre decía que ella tenía tendencia a sacrificarse por los demás». «¿Usted conoció a Felipe?» «Lo conocí. Era un hombre bueno, que antes de morir me hizo prometer que me aseguraría de que Isabela no pasara toda la vida sola por nuestra causa». «¿Por causa de ustedes?» «Ella nunca lo diría, pero sé que a veces se siente demasiado responsable por nuestra familia, como si nuestra felicidad dependiera solo del dinero que ella envía. Y no depende». Carla rió. «Doctor Ricardo, el dinero ayuda mucho, pero no es eso lo que nos hace felices. Es saber que nos tenemos los unos a los otros, que formamos una familia que se ama independientemente de las dificultades». Aquella noche, en el viaje de vuelta a Córdoba, Ricardo e Isabela condujeron en silencio cómodo durante más de 1 hora antes de que él finalmente hablara. «Su familia es excepcional. Son personas sencillas, Ricardo. Nada excepcional. Hay mucho de excepcional en la forma en que se aman y se apoyan. Y hay mucho de excepcional en usted por asumir tanta responsabilidad tan joven. Es lo que se hace por la familia. No es lo que toda persona haría. Es lo que una persona especial hace». Isabela lo miró con sorpresa. «¿Por qué está siendo tan amable?» «Porque entendí que la juzgué mal. Porque su dedicación a su familia me recuerda la dedicación de Marina a las personas que ella amaba. Y porque...» Él dudó. «¿Por qué qué?» «Porque Carla me contó algo interesante hoy». «¿Qué fue?» «Que usted está enamorada de mí». El silencio que siguió fue tenso. Isabela se quedó mirando por la ventana, sus mejillas enrojeciendo ligeramente. «Carla habla demasiado». «¿Entonces es verdad?» «Ricardo, no vamos a tener esta conversación ahora, no después de la discusión que tuvimos sobre mi familia». «¿Por qué no?» «Porque no quiero que usted confunda culpa con sentimiento. No quiero que se sienta obligado a corresponder a algo por haberme juzgado mal. ¿Y si no es culpa? ¿Y si es algo que yo vengo sintiendo desde hace semanas, pero tenía miedo de admitir?» Isabela se volvió para mirarlo, y había una vulnerabilidad en sus ojos que él nunca había visto antes. «Entonces tendremos mucho que conversar cuando lleguemos a casa». La palabra casa flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno de los dos estaba aún listo para explorar completamente, pero que ambos sabían que se volverían inevitables. La propuesta de Marcelo de organizar una fiesta de negocios en la mansión llegó un martes de abril, cuando la empresa Soler & Ferrer acababa de cerrar la mayor adquisición de su historia, una red de condimentos artesanales que expandiría sus operaciones por todo el Caribe colombiano. Era exactamente el tipo de celebración corporativa que Ricardo evitaba desde hacía más de 1 año,
pero Marcelo insistió en que la ocasión merecía un reconocimiento adecuado. «Ricardo, necesitamos celebrar esto adecuadamente», argumentó Marcelo durante una reunión en el despacho de la mansión. Inversores importantes, proveedores estratégicos, todo el equipo de gerencia. Es una oportunidad para mostrar que la empresa está más fuerte que nunca. Organícelo en un hotel, en un club, no aquí. Aquí tiene un significado especial. Esta mansión representa la tradición familiar, la historia de la empresa. Marina siempre... No mencione a Marina en este contexto, Ricardo interrumpió bruscamente. Isabela, que estaba sirviendo café a los dos hombres, notó la tensión creciente en la conversación. En los últimos meses, desde la visita a su familia, la relación entre ella y Ricardo había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos podía nombrar completamente. Eran claramente más que patrón y empleada, pero menos que una pareja declarada. Había una intimidad creciente, conversaciones que se extendían hasta la madrugada, momentos de proximidad física que se detenían siempre en el umbral de algo más significativo. «Señor Ferrer», Isabela se interpuso gentilmente, «¿puedo sugerirle algo?» Los dos hombres se volvieron hacia ella con expresiones de sorpresa. Si la preocupación es honrar adecuadamente tanto el logro empresarial como las tradiciones familiares, quizás la fiesta pueda ser una forma de celebrar el futuro mientras se respeta el pasado. Ricardo la miró con curiosidad. «¿Qué quiere decir?» «Una fiesta elegante, sí, pero que incorpore elementos que Marina habría aprobado. A ella no le gustaría ver esta casa cerrada para siempre a las celebraciones. Le gustaría verla llena de vida, de gente disfrutando de su belleza». Marcelo asintió entusiastamente. «Exactamente lo que yo estaba pensando». «Y», Isabela continuó, mirando directamente a Ricardo, «sería una oportunidad para mostrar cómo la vida puede continuar honrando el pasado sin quedarse atrapada en él». Había capas de significado en sus palabras que fueron más allá de la fiesta propuesta. Ricardo entendió que ella estaba hablando de ellos, de su vacilación en asumir públicamente los sentimientos que había desarrollado por ella. «Una semana para organizarlo», dijo finalmente, «y usted coordinará todos los detalles». La sonrisa que iluminó el rostro de Isabela fue transformadora. «Será perfecta, Ricardo. Lo prometo». La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Isabela demostró habilidades organizativas que sorprendieron hasta a doña Carmen. Coordinó equipos de limpieza, floristas, camareros extras, y pasó horas planificando un menú sofisticado que incorporaba productos de la propia empresa Soler & Ferrer. Más importante aún, hizo todo esto con una sensibilidad conmovedora hacia los recuerdos de Marina. Incluyó las rosas blancas que Marina había plantado en arreglos elegantes esparcidos por la casa. Eligió música que sabía que había sido favorita de la pareja. Organizó la disposición de los muebles de forma que destacara los aspectos más hermosos de la decoración que Marina había elegido personalmente. La noche de la fiesta, cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, la mansión estaba transformada. Luces doradas creaban una atmósfera mágica en los jardines. El balcón había sido convertido en un espacio de cóctel elegante con vistas a los cafetales. El salón principal resonaba con música suave y conversaciones animadas. Ricardo, vistiendo un smoking que no usaba desde hacía más de un año, recibía a los invitados con una cortesía que había olvidado que poseía. Empresarios importantes, políticos locales, proveedores estratégicos, todos parecían impresionados tanto con la belleza de la propiedad como con la hospitalidad impecable. Isabela se había preparado cuidadosamente para la noche. Doña Carmen había insistido en prestarle un vestido azul marino que había pertenecido a Marina, algo que inicialmente la incomodó, pero que Ricardo había aprobado con una expresión que sugería un significado especial. El vestido realzaba su figura delgada y le daba una elegancia que llamó la atención de varios invitados masculinos. «¿Quién es esa mujer deslumbrante?», preguntó uno de los inversores más importantes a Marcelo durante el cóctel. «La organizadora de la fiesta», Marcelo respondió cuidadosamente. «Una profesional excepcional». Pero había algo en la forma en que Marcelo observaba a Isabela que sugería un interés que iba más allá de la admiración profesional. Durante toda la noche él encontró excusas para conversar con ella,
ofreció ayuda innecesaria, hizo elogios que eran más personales de lo que la situación exigía. Ricardo lo notó. Y con cada interacción entre Marcelo e Isabela, sentía crecer dentro de él un sentimiento que no experimentaba desde hacía años: celos puros y primitivos. ¿Estás bien?, Isabela preguntó cuando se acercó a él durante una pausa entre los platos principales. Perfectamente, él respondió, pero su voz salió tensa. La fiesta está siendo un éxito. Todos están impresionados. Hiciste un trabajo excepcional. Como siempre. Había algo en la forma en que él dijo eso que la hizo mirarlo más atentamente. Ricardo, ¿estás seguro de que estás bien? Antes de que pudiera responder, Marcelo se acercó con 2 copas de champán. Isabela, has superado todas las expectativas. Esta fiesta rivaliza con cualquier evento que haya presenciado en Buenos Aires. Gracias, señor Ferrer. Es una propiedad magnífica para trabajar. Por favor, llámame Marcelo. Siento que somos casi de la familia ahora. La expresión de Ricardo se endureció ligeramente ante el comentario. La banda contratada para la ocasión comenzó a tocar música para bailar, y algunas parejas se dirigieron al área preparada en el salón principal. La atmósfera se volvió más íntima, más romántica. Isabela, Marcelo dijo con una sonrisa que ella encontró excesivamente encantadora, ¿me concedería el honor de un baile? La pregunta los tomó a los 3 desprevenidos. Isabela miró rápidamente a Ricardo, buscando alguna señal de cómo debía responder. Pero su rostro estaba cuidadosamente neutro, enmascarando cualquier reacción. Bueno, aún hay detalles de la fiesta que coordinar. Tonterías, Marcelo insistió. La fiesta está perfecta. Usted merece disfrutar un poco del éxito que ha creado. Él le ofreció el brazo con galantería que parecía natural, pero calculada. Isabela, sin una forma educada de negarse, aceptó a regañadientes. Ricardo los observó caminar hacia la pista de baile, y cada paso aumentaba la presión en su pecho. Era irracional, lo sabía. Marcelo simplemente estaba siendo cortés. Isabela estaba cumpliendo obligaciones sociales. No había nada inapropiado en la situación. Pero cuando vio a Marcelo poner la mano en la cintura de Isabela, cuando la vio sonreír educadamente a algo que él le susurraba al oído, cuando notó cómo otros hombres en la fiesta la miraban con admiración obvia, Ricardo sintió algo dentro de él romperse. Por primera vez desde la partida de Marina, se sentía posesivo por una mujer. Por primera vez en más de un año, se sentía vulnerable a la posibilidad de la pérdida. Por primera vez desde que Isabela había llegado a su vida, comprendió completamente lo que ella significaba para él. No era solo atracción, no era solo gratitud por haberlo ayudado a sanar. Era amor, amor profundo, completo, aterrador en su intensidad. Y estaba a punto de perderla. La música era lenta, íntima. Marcelo guiaba a Isabela por la pista con confianza, sus manos respetuosas pero firmes, su atención completamente enfocada en ella. Conversaban en voz baja, y Ricardo podía ver a Isabela reír genuinamente de algo que él decía. La risa de ella fue la gota que colmó el vaso. Sin pensar en las consecuencias sociales, sin considerar las implicaciones profesionales, sin importarle las miradas de los 50 importantes invitados que observaban, Ricardo atravesó el salón con determinación. «Marcelo», dijo cuando llegó al lado de la pareja, su voz baja pero cargada de una autoridad que no admitía discusión. «Necesito hablar con Isabela». Marcelo dejó de bailar, sorprendido por la interrupción. «Ricardo, solo estamos...» «Ahora», Ricardo interrumpió extendiendo la mano hacia Isabela. La música continuó, pero varias parejas dejaron de bailar para observar la inusual escena. Había algo en la tensión entre los 3 que captó la atención general. Isabela miró entre los 2 hombres, sintiendo la carga emocional del momento, pero sin comprender completamente su origen. «Ricardo», dijo suavemente, «¿qué está pasando?». En lugar de responder con palabras, él simplemente tomó su mano y la atrajo suavemente hacia sí, apartándola de Marcelo y asumiendo la posición de baile. «Disculpe la interrupción», dijo a Marcelo sin quitar los ojos de Isabela, «pero este baile es mío». El comentario fue oído por todos los invitados cercanos y un murmullo de curiosidad recorrió el salón.
No era solo la petición de baile, era la forma posesiva en que Ricardo miraba a Isabela, la declaración implícita de territorialidad en su voz. Marcelo dio un paso atrás, claramente desconcertado. «Claro, Ricardo. Claro». Mientras Ricardo e Isabela comenzaban a bailar, ella susurró: «¿Qué fue eso? Fui yo siendo un idiota». Él respondió, acercándola ligeramente más de lo que sería estrictamente apropiado para un baile profesional. «¿Idioto cómo?» «Idiota por permitir que otro hombre bailara con la mujer que amo». Las palabras salieron antes de que él pudiera censurarlas. Isabela dejó de bailar por un momento. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué dijiste?» «Usted escuchó». «Ricardo, no puedes decir eso aquí, ahora, delante de todos». «¿Por qué no?» «Es verdad. Porque…» Ella miró a su alrededor, notando que la mitad de los invitados los estaba observando con interés obvio. «Porque lo cambiará todo». «Todo ya cambió, Isabela. Cambió en el momento en que entraste en mi vida. Cambió cuando empecé a despertar todos los días esperando verte. Cambió cuando me di cuenta de que ya no puedo imaginar esta casa, esta vida, sin ti en ella». Él la guió suavemente fuera del salón, a través de las puertas francesas que daban al jardín iluminado por la luna. Varios invitados lo siguieron con miradas curiosas, pero a él no le importó. En el jardín, bajo las estrellas y entre el perfume de las rosas de Marina, Ricardo dejó de bailar y tomó el rostro de Isabela entre sus manos. «Isabela Fernanda Salas», dijo lo suficientemente alto como para que varios invitados que se habían reunido en las puertas del salón pudieran escuchar. «Estoy enamorado de ti, completamente, irreversiblemente enamorado». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta la música pareció disminuir de volumen. «Ricardo», ella susurró, «sé que es complicado. Sé que hay cuestiones sobre Marina, sobre la propiedad, sobre lo que la gente pensará, pero ya no me importa nada de eso. Lo único que importa es que te amo y quiero que lo sepas». Isabela lo miró a los ojos y vio la verdad absoluta. Vio también una vulnerabilidad que él rara vez permitía que otros vieran. «¿Y si te digo que también te amo?», preguntó suavemente. «Entonces diremos que tardé 15 meses en volver a vivir completamente. ¿Y si te digo que tengo miedo? ¿Miedo de no poder ocupar el lugar que Marina ocupaba en tu corazón? Entonces yo diría que no necesitas ocupar su lugar. Tú creaste tu propio lugar, único e insustituible». Sin más vacilación, Isabela se acercó y lo besó. No fue un beso tímido o vacilante, sino un beso que llevaba meses de sentimientos reprimidos, semanas de tensión creciente y la alegría de finalmente admitir lo que ambos habían luchado por negar. Cuando se separaron, descubrieron que tenían una audiencia. Doña Carmen estaba llorando de felicidad en la puerta de la cocina. Marcelo observaba con expresión indescifrable. Varios invitados aplaudían discretamente. «Bueno», Ricardo dijo, aún sosteniendo a Isabela cerca de sí, «creo que acabo de hacer una declaración pública». «Creo que sí», ella rió. «¿Y ahora?» «Ahora volvemos a la fiesta y fingimos que no acabo de cambiar nuestras vidas para siempre delante de 50 personas importantes. ¿Podemos hacer eso?» «Podemos intentarlo, pero primero…». Él la besó de nuevo, más brevemente pero con igual intensidad. «Primero quiero asegurarme de que entendiste lo que dije». «Entendí perfectamente. ¿Y Ricardo?» «Sí, yo también te amo, desde hace meses. Solo estaba esperando que estuvieras listo para escuchar». Cuando regresaron al salón, de la mano, la fiesta continuó con energía renovada. Pero todos sabían que habían presenciado algo especial. El momento en que un hombre marcado por la tragedia eligió abrazar la posibilidad de amar de nuevo. Y en el jardín donde Marina había plantado sus rosas blancas, las flores parecían brillar con aprobación especial bajo la luz de la luna llena. Los primeros rayos de sol de la mañana siguiente a la fiesta encontraron a Ricardo e Isabela en el balcón, compartiendo café y los periódicos locales que ya especulaban sobre el romance sorprendente del empresario viudo. Doña Carmen había preparado panes de azúcar especiales para celebrar lo que ella llamó el día en que la casa volvió a sonreír, y el aroma dulce perfumaba toda la mansión. «Entonces, somos oficialmente noticia», dijo Isabela, señalando una pequeña columna social
que mencionaba la declaración dramática de amor durante la fiesta de Soler and Ferrer. ¿Arrepentida?, preguntó Ricardo, observando su expresión cuidadosamente. Nunca. Ella respondió sin dudar. ¿Y tú? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en decir lo que sentía. Los meses que siguieron fueron de descubrimientos delicados y ajustes cuidadosos. Isabela se mudó al dormitorio principal de la mansión, pero no antes de una conversación profunda sobre cómo honrar la memoria de Marina sin intentar borrar su presencia de la casa. Juntos, reorganizaron el espacio manteniendo algunos objetos personales de Marina en lugares especiales, creando un santuario elegante de recuerdos que celebraba su vida en lugar de lamentar su partida. La biblioteca inconclusa finalmente fue terminada, pero con modificaciones que reflejaban también los gustos literarios de Isabela. Las estanterías que Marina había elegido ahora acomodaban tanto clásicos argentinos como libros de cocina internacional, creando un espacio que representaba la fusión de dos historias de amor en una nueva narrativa. Felipe lo aprobaría, Isabela dijo una tarde de domingo, organizando los libros de recetas que se habían convertido en su colección conjunta. Él siempre dijo que el amor verdadero no compite con el pasado, sino que lo honra construyendo algo nuevo y hermoso. Marina también lo aprobaría. Ricardo estuvo de acuerdo, hojeando un libro de poesías que había pertenecido a su esposa. Ella odiaba el desperdicio, y desperdiciar una oportunidad de amar de nuevo sería el mayor desperdicio de todos. La familia de Isabela fue gradualmente integrada a la nueva vida de la pareja. Carla visitaba la mansión mensualmente, trayendo su energía contagiosa y sus observaciones perspicaces sobre literatura. Rosa y el padre de Isabela, Antonio, venían para celebraciones especiales, siempre impresionados con la hospitalidad genuina de Ricardo y cómo él trataba sus limitaciones financieras con dignidad natural. Nunca pensé que vería a mi hija tan feliz de nuevo, Rosa le confesó a Ricardo durante una fiesta de San Juan que organizaron en los jardines de la mansión. Después de que perdimos a Felipe, pensé que ella nunca volvería a sonreír de esa manera. Ella me enseñó que es posible honrar a quienes perdimos amando a quienes están presentes. Ricardo respondió, observando a Isabela enseñar pasos de bailes folclóricos a algunos empleados de la empresa. Fue la lección más valiosa que jamás he recibido. Marcelo había reaccionado inicialmente con sorpresa y una punzada de celos profesionales a la nueva dinámica, pero gradualmente se adaptó a la presencia de Isabela en la vida de Ricardo. Ella nunca interfirió en las decisiones empresariales, pero su influencia sobre el bienestar de Ricardo resultó en un socio más presente, más creativo, más dispuesto a asumir riesgos calculados. Debo admitir, Marcelo dijo durante una reunión 6 meses después de la fiesta, estás tomando las mejores decisiones de negocio en años. Isabela ha sido una influencia extremadamente positiva. Ella me recordó que vivir con miedo al futuro no honra el pasado. Ricardo respondió. Marina siempre quiso que nos expandiéramos a experiencias gastronómicas regionales. Ahora finalmente tenemos a alguien con conocimiento culinario para hacer eso realidad. De hecho, Isabela se había convertido en una pieza fundamental en el desarrollo de un nuevo brazo de la empresa, talleres culinarios y experiencias gastronómicas ofrecidos en la propia mansión. Turistas de Buenos Aires y Córdoba venían a aprender sobre la cocina regional argentina en clases impartidas por ella los fines de semana, usando ingredientes producidos por Soler and Ferrer. Ustedes crearon algo mágico aquí, comentó una periodista gastronómica de Buenos Aires durante un reportaje sobre el proyecto. Es como si la propiedad hubiera encontrado su verdadera vocación. Encontró su verdadera vocación cuando encontró a su verdadera dueña, Ricardo respondió, entrelazando sus dedos con los de Isabela. Algunas cosas necesitan tiempo para florecer completamente. El primer aniversario de la llegada de Isabela fue celebrado con una fiesta íntima para amigos cercanos y familia. Era también el segundo aniversario de la partida de Marina, una coincidencia que inicialmente preocupó a ambos, pero que acabó revelándose como una oportunidad de celebración de la vida en todas sus formas. Marina nos presentó, en cierto sentido, Isabela dijo durante el brindis aquella noche. A través de las cenas que compartieron,
Ella me mostró cómo era el amor verdadero, y a través de Ricardo, ella me enseñó que honrar a quien partió significa vivir plenamente. Y Felipe nos guió hasta aquí a través de la promesa de ayudar a otros a sanar, Ricardo añadió. Ellos ya no están físicamente con nosotros, pero sus influencias hicieron posible este amor. Doña Carmen, ahora con 62 años, pero más enérgica de lo que había sido en años, observaba la fiesta con profunda satisfacción. La mansión había vuelto a resonar con risas, la cocina estaba siempre perfumada con experimentos culinarios, los jardines recibían visitas regulares de personas que venían a aprender sobre comida y tradición. Tardó, pero la casa volvió a ser un hogar, comentó con una de las asistentes de Isabela, y los dos volvieron a ser personas completas. La gran revelación llegó una noche de diciembre, cuando Isabela y Ricardo estaban planificando el menú para las festividades de fin de año. Ella había estado más cansada de lo habitual, más sensible a determinados aromas, y Ricardo había notado su preferencia súbita por tés de hierbas en lugar de café. «Ricardo», ella dijo hesitantemente después de guardar el último plato de la cena, «necesitamos hablar de algo». Él dejó de limpiar la encimera y se volvió hacia ella completamente, reconociendo el tono serio en su voz. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue denso, pero no negativo. Ricardo procesó la información lentamente, una expresión de asombro gradualmente dando lugar a algo más profundo. «¿Embarazada?», repitió, como si probara la palabra. «Sí, cerca de 6 semanas, según el médico». «¿Y cómo te sientes al respecto?» «Feliz, asustada, esperanzada, todo al mismo tiempo». Ricardo se acercó y tomó sus manos. «¿Y yo? ¿Cómo me siento al respecto?» «Todavía estoy intentando descubrirlo. Siento como si Marina y Felipe nos hubieran dado otra bendición», dijo finalmente. «Una oportunidad de crear vida nueva, honrando las vidas que ellos vivieron». El embarazo de Isabela trajo una energía renovada a la mansión. Ricardo se reveló como un futuro padre atento, pero no obsesivo, e Isabela continuó sus actividades culinarias con adaptaciones adecuadas a su condición. Carla estaba extasiada con la perspectiva de ser tía y comenzó a hacer planes elaborados para enseñar literatura infantil al bebé. «Será un niño privilegiado», dijo Carla durante una visita, observando a Ricardo e Isabela trabajar juntos en la preparación de lo que sería la habitación del bebé. «Crecerá en una casa llena de amor y rodeada de historias de personas que supieron amar profundamente». El matrimonio tuvo lugar una mañana de marzo, exactamente 2 años después de la llegada de Isabela a la mansión. Fue una ceremonia íntima en el jardín, rodeada solo por familiares cercanos y amigos más queridos. Isabela usaba un vestido sencillo de algodón blanco que acomodaba discretamente su barriga de 5 meses, y llevaba un ramo de rosas blancas del jardín de Marina, mezcladas con albahaca del jardín que ella misma había expandido. «Marina estaría aquí si pudiera», Ricardo dijo durante sus votos improvisados, «y Felipe estaría orgulloso de ver la mujer extraordinaria en que te has convertido. Pero hoy celebramos no solo nuestro amor, sino la capacidad que el corazón humano tiene de sanar y expandirse. Prometo honrar tu historia con Marina, así como tú honras mi historia con Felipe», Isabela respondió. «Y prometo que crearemos juntos una nueva historia que celebre todas las formas que el amor puede asumir». La ceremonia fue oficiada por el sacerdote que había casado a Ricardo y Marina 15 años antes, creando una continuidad simbólica que hizo brotar lágrimas en los ojos de varios invitados. Doña Carmen había preparado un banquete que incorporaba recetas favoritas tanto de Marina como de Felipe, un homenaje culinario a todos los amores que hicieron posible aquel momento. Enrique Marina Soler Salas nació una tarde dorada de agosto, llevando el nombre de ambos ángeles que habían guiado a sus padres el uno al otro. Era un bebé sano y alerta, con los ojos verdes de Isabela y la sonrisa fácil que Ricardo había heredado de la familia Soler. «Es extraño», dijo Ricardo sosteniendo a su hijo por primera vez, «pero siento como si Marina estuviera aquí, aprobando todo. Y Felipe también». Isabela estuvo de acuerdo, tocando suavemente la cabeza del bebé. «Ellos nos trajeron hasta aquí.
Ahora nos corresponde a nosotros crear una familia que honre el amor que ellos nos enseñaron. La mansión se transformó completamente en los meses siguientes al nacimiento de Enrique. El silencio solemne de los primeros meses después de la partida de Marina dio paso a una sinfonía de vida. Lloros de bebé, risas de visitas, conversaciones animadas de turistas aprendiendo cocina regional, música suave sonando durante cenas en familia. El proyecto gastronómico creció más allá de las expectativas más optimistas. Isabela desarrolló un programa completo de preservación culinaria regional que atraía la atención nacional. La mansión fue destacada en revistas de turismo y gastronomía como ejemplo de cómo tradición e innovación pueden coexistir armoniosamente. Ustedes crearon algo único, comentó un crítico gastronómico durante una visita especial. Es simultáneamente un negocio exitoso, un centro de preservación cultural y claramente un hogar feliz. Es el resultado de entender que el pasado no es un peso que cargamos, sino una fundación sobre la cual construimos, Ricardo explicó. Marina plantó las semillas de esta visión, e Isabela las hizo florecer. En el tercer aniversario de su llegada a la mansión, Isabela organizó una celebración especial. Invitó a todas las personas que habían sido importantes en su viaje. Doña Carmen, ahora ascendida a supervisora general de la propiedad. Marcelo, que se había convertido en padrino no oficial de Enrique. Su familia de Salta. Algunos excolegas de Le Bernardin que habían apoyado su postura contra Michel Dubois. E incluso a Amanda, la joven camarera cuya defensa le había costado a Isabela su empleo anterior y que ahora trabajaba como gerente de un próspero restaurante en Buenos Aires. Hace 3 años, dijo Isabela durante el brindis final de la noche, llegué aquí pensando que estaba cumpliendo una promesa a Felipe. Descubrí que en realidad estaba empezando a cumplir una promesa a mí misma, la de vivir una vida que honrara tanto el amor que perdí como el amor que estaba por descubrir. Y yo descubrí, Ricardo añadió, mirando alrededor del balcón iluminado por luces suaves y lleno de personas queridas, que Marina tenía razón en todo. La vida es para los vivos. El amor es para ser compartido, y la felicidad es para ser celebrada, especialmente cuando llega después de grandes tristezas. Enrique, ahora con 8 meses, dormía pacíficamente en el regazo de Carla, rodeado por toda la familia expandida que lo amaba. La mansión resonaba con conversaciones suaves, risas contenidas para no despertar al bebé, y la sensación palpable de que aquel era exactamente el lugar al que todos pertenecían. Más tarde aquella noche, después de que todos los invitados se marcharon y Enrique estaba seguro en su cuna, Ricardo e Isabela caminaron hasta el jardín donde todo había comenzado. Las rosas de Marina florecían exuberantes al lado de las hierbas que Isabela había plantado, creando una alfombra perfumada que representaba perfectamente la armonía entre pasado y presente. ¿Crees que lo logramos?, preguntó Isabela apoyándose contra el pecho de Ricardo mientras observaban las estrellas sobre los cafetales. ¿Logramos qué? Honrar adecuadamente tanto a Marina como a Felipe, crear algo hermoso a partir de nuestras pérdidas. Ricardo la abrazó más fuerte, respirando el perfume de sus cabellos mezclado con el aroma de las flores nocturnas. Creo que creamos algo que va más allá de honrar el pasado. Y cuando nuestros nietos pregunten sobre nuestra historia, contaremos que el amor verdadero a veces necesita 2 capítulos para llegar al final feliz. La brisa nocturna llevaba promesas de mañanas futuras, llenas de café aderezado con canela, tardes de clases de cocina en la cocina expandida, noches de lectura en la biblioteca finalmente completa, y décadas de descubrimientos sobre cómo el corazón humano puede sanar y expandirse indefinidamente cuando encuentra a las personas adecuadas para amar. Creamos un futuro que justifica todo el dolor que pasamos para llegar hasta aquí. ¿Y ahora? Ahora vivimos. Criamos a nuestro hijo. Expandimos nuestro proyecto. Envejecemos juntos en esta casa que volvió a ser un hogar. En la cocina de la mansión, los aromas de la última comida preparada por Isabela aún perfumaban el aire, mezclándose con los condimentos que se secaban en las estanterías y las hierbas frescas que crecían en las ventanas.
Era el olor de una casa verdaderamente habitada, de una vida plenamente vivida, de promesas cumplidas y nuevos sueños siendo plantados para florecer en el futuro. Y en algún lugar entre las estrellas que brillaban sobre los cafetales de Córdoba, dos presencias amorosas observaban con aprobación infinita lo que sus amores terrenales habían logrado construir: una familia, un hogar y una prueba eterna de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma en nuevas formas de amar. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta jornada de Ricardo e Isabela, una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, el amor tiene el poder de encontrarnos y transformarnos. Si esta historia ha tocado su corazón como tocó el nuestro, no olvide suscribirse a nuestro canal para acompañar más narrativas emocionantes como esta. Deje su me gusta para que podamos seguir trayendo historias que exploran la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Y en los comentarios, cuéntenos, ¿qué momento de esta historia tocó más su alma? Sus palabras alimentan nuestra pasión por contar historias que importan. Hasta nuestra próxima jornada juntos. Que el amor siempre encuentre su camino hacia ustedes.